Bueno, entonces, ¿cómo? Ok, tenemos acá la forma de voltaje. Este voltaje es alterno, ¿verdad? Es lo que sale de aquí, le llega a la carga y también le llega al triac. O sea que a la carga y al triac le va a estar llegando un voltaje alterno. Sin embargo, a la red RC y al SOS que forman el circuito de disparo, le va a llegar un voltaje rectificado, un voltaje ya de una sola polaridad positivo. Entonces, ¿qué habíamos dicho del SOS? Pues habíamos comentado que es un dispositivo unilateral, unidireccional, que solamente puede trabajar con voltaje positivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa para el semiciclo positivo? Por cero empieza a incrementarse el voltaje. Este mismo voltaje es el que pasa a través del puente rectificador y es el que le va a llegar a donde, a la red de RC. También hay que considerar que el tiristor, en este caso el triac, está en estado de bloqueo, o sea, está abierto el interruptor y por tanto la corriente que llega a la carga es cero. Bueno, entonces, una vez que empieza a crecer el voltaje, empieza a circular una corriente y se empieza a cargar el capacitor. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo es la carga de manera exponencial del capacitor. ¿Hasta dónde va a llegar la carga del capacitor? ¿Cuál va a ser el máximo voltaje que va a tener el capacitor? ¿Me podrían decir? ¿Cuál es el voltaje de rompimiento del SOS, decíamos? 6 volts. Exacto, de 6 a 10 volts. En ese rango están. Entonces, suponiendo que fuera de 6 volts, pues el capacitor lo máximo que se va a cargar van a ser 6 volts. Cuando hay 6 volts, ¿verdad? Suponiendo que este fuera de 6 volts, este dispositivo se activa y genera un pulso de corriente. Ese pulso de corriente, ¿a dónde va a ir? Pues va a ir al transformador de pulso. Ese transformador va a transferir el voltaje al secundario. Nada más que observen aquí que la polaridad del secundario está invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le aplico un pulso de corriente aquí positivo, en el lado secundario vamos a tener un pulso de corriente negativo. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver la forma de un pulso de corriente positivo que se generó en el primario y acá tenemos un pulso de corriente negativo que la polaridad está invertido. De cierta forma entonces la corriente que se utiliza para disparar al triac es una corriente negativa. ¿Ok? Acuérdense que el triac decíamos que son dos SR conectados en paralelo, unidos en una compuerta común y que se puede disparar con una corriente positiva o negativa. Entonces, más adelantito vamos a ver por qué razón se invirtió la polaridad del transformador de pulsos. Vamos a ver que hay una razón. Entonces, cuando ya se tiene el pulso de corriente aquí en la compuerta del triac, en ese momento el triac se activa y todo el voltaje de la fuente, ¿verdad? Ahora se le aplica aquí a la carga. De tal manera que el voltaje en la carga pues va a ser la parte que falta de la onda de entrada. Y va a seguir conduciendo aunque ya no haya pulso, ¿verdad? Porque acuérdense que el SOS, una vez que ya este, genera su pulso de corriente, vuelve a quedar en estado de bloqueo. La corriente que manda el SOS pues es la corriente debido a la carga que tiene el capacitor. Ya una vez que el capacitor se descarga ya no hay corriente que pueda suministrar y el SOS queda en estado de bloqueo. Pero aunque ya no haya pulso de corriente, ¿verdad? Sabemos que un tiristor una vez que se activa ya sigue conduciendo. Bueno, entonces cuando llega al cruce por cero a pi, ¿verdad? Ya sabemos que aquí la corriente de la carga se hace cero, se va por debajo de la de mantenimiento y el triac se apaga por conmutación natural. No sé si hay alguna duda con esto.
¿No hay dudas? Pregunto, o si hay dudas, dígame. No, profe. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa para el ciclo negativo. Bueno, entonces, a partir de pi, ¿verdad? La polaridad del voltaje de entrada cambia. Ahora aquí tenemos menos y acá más. Y sabemos que el triac puede conducir en dos direcciones. O sea, uno de los dos SCR va a quedar polarizado de forma directa. Pero sin embargo, ¿verdad? El puente que hace, el puente rectificador, hace que este semiciclo negativo, perdón, se convierta en positivo. De tal manera que la corriente que va a llegar al SUS todo el tiempo va a ser positiva. Entonces, nuevamente, a medida de que empieza a crecer el voltaje, el capacitor se carga. Ya sabemos que la velocidad de carga del capacitor depende del ajuste de R2. Entre menor valor sea el valor de R2, se carga más rápidamente. Entre mayor sea el ajuste de R2, mayor el valor de R2, va a tardar más en cargarse y va a ser mayor el ángulo de disparo. Pero aquí, ¿verdad? Suponiendo que es el mismo, el positivo y el negativo, pues se va a cargar en el mismo tiempo. Y cuando llegue otra vez al voltaje de rompimiento del SOS, que decíamos que era 6 volts, en ese momento, ¿verdad? Nuevamente se activa el SUS. Genera su pulso de corriente positivo en el primario del transformador y en el secundario se va a obtener ese mismo pulso de corriente pero negativo. Y ese pulso de corriente, pues ¿qué va a hacer? Pues va a activar nuevamente al triac y el triac se va a activar y va a dejar la parte restante de la onda negativa, para el semiciclo negativo. Y va a seguir conduciendo el triac hasta dónde? Hasta llegar a 2pi, que es cuando se cumple el ciclo del voltaje de entrada. Aquí, ¿verdad? El voltaje se hace cero, la corriente se hace cero, el triac se apaga e inicia un... Como mencioné hace un ratito, ¿verdad? Pues la carga del capacitor posiblemente cercanos a 180. Con esto vimos con el DIAC, con el SB voltaje positivo. Por esta razón, le llegara un voltaje positivo. ¿Sí están ahí o ya no están? No, profe, ni una, aquí estamos. Y Entonces, seguimos. vamos al transformador, ¿sí? Como se sabe, la dirección de la corriente, es decir, un triac se puede disparar y debido a eso, el terminal principal positivo, corriente de compuerta negativa. Voltaje de terminal principal negativo, que es la corriente positivo negativa, ¿verdad? La polaridad del secundario del transformador. Pero ahora, ¿qué es el voltaje de terminal principal positivo? Significa, ese es el voltaje de terminal. Vean por favor el circuito. Cuando tenemos esta situación,
en el semiciclo positivo. Para el semiciclo positivo del voltaje de entrada vamos a tener más aquí y menos acá, ¿sí? Entonces aquí decimos que la terminal principal, que es MT2, es más positiva con respecto a la terminal principal M1. ¿Ok? Más menos. Bueno, ahora les pregunto, ¿en qué caso cae nuestro circuito? Porque va a caer en dos casos, en el 1, 2, 3 o 4. ¿En cuáles casos cae nuestro circuito? Pues como pueden ver aquí, ¿verdad? Va a caer en el caso 2 y 3. ¿Por qué? Porque lo que se le está aplicando va a ser un pulso de corriente negativo. El caso 2, ¿cuándo se va a presentar? Cuando la terminal principal sea positiva, que sería el ciclo positivo acá y corriente negativa. El caso 3, el voltaje de terminal principal sea negativo. ¿Cuándo es esto? Cuando tenemos menos y más acá. Esto sucede cuando estamos en el semiciclo negativo del voltaje de entrada. Entonces, esto, ¿verdad? Junto con la corriente negativa, pues nos indica que vamos a estar en el caso número 3. Entonces, este circuito que acabamos de analizar solamente va a trabajar en el caso 2 y 3. ¿Y por qué se hizo ese cambio de polaridad? Por esto, miren, dice, los tracks modernos se disparan bien en los modos 1, 2 y 3, pero el disparo se vuelve más difícil en el modo 4. Por esa razón, ¿verdad? Se invirtió. ¿Qué hubiera pasado? Fíjense bien, si nosotros hubiéramos dejado el transformador, ese transformador de pulsos que tuviera la misma polaridad. Pues que hay un pulso de corriente positivo, acá va también a haber un pulso de corriente positivo. ¿Y cuándo se iba a presentar el caso número 4? Pues se iba a presentar cuando la terminal principal sea negativa y tuviéramos una corriente positiva. Esto, pues lógicamente, en el semiciclo negativo. Y ahí era posible que hubiera problemas a la hora de querer disparar el triángulo. Por esa razón, ¿verdad? Se hizo el cambio de polaridad en el secundario del transformador de pulsos para asegurar que no fuera a fallar, ¿verdad? El circuito de disparo. Bueno, preguntas hasta aquí. No, Inge. Ok, bueno, pues entonces con esto terminamos el tema 2.2, que eran los circuitos de disparo con aislamiento. Y ya para terminar, solamente quiero que me digan cuáles son los dispositivos que se utilizan para lograr el aislamiento en los circuitos de disparo. ¿Cuáles serían? Ya terminamos el tema y no ¿Puedes repetir la pregunta, profe? son los dispositivos que se utilizan para el aislamiento en los circuitos de disparo, precisamente con aislamiento. Nada. ¿Qué decimos que era el aislamiento en un circuito de disparo? ¿No recuerdan? Decíamos que era el aislamiento. ¿Se me escuchan?
Y que se decía que el circuito con aislamiento se refería a que estaba acoplado magnéticamente. ¿Verdad? Pero ¿cuáles son los dispositivos que se usan? Pues vimos todos nosotros. Transformadores de pulso. ¿Qué te dije? Bueno, entonces, ¿qué es el aislamiento? Pues el aislamiento decíamos que era separar la parte de control. Bueno, vamos a continuar. Imagínense que siempre el examen les pongo problemas, ¿sí? Por lo general, dos, tres preguntas de teoría, pero se me hace que ahorita les voy a poner un examen teórico para que se pongan a estudiar porque veo que no, como que están en la clase pero como que no están. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver otros tipos de circuitos de disparo con dispositivos digitales. Estos ya son un poquito más complicados, ¿verdad? Hay unos que no vamos a poder lograr ver porque son complicados, tal es el caso de los divisores de frecuencia, ¿verdad? Que esto ya es para en sí ya necesitarían tener una formación puramente electrónica y ustedes pues no tienen una formación 100% electrónica. Llevan dos, tres materias, pero sí. Vamos a ver este circuito muy sencillo. Utiliza precisamente un circuito digital que es un timer y es uno de los más populares, 555. No sé si lo lograron ver aquí en electrónica analógica. O en electrónica digital, no sé si lo logran ver. Porque si lo vieron, pues me salto todo este rollo y llegamos al circuito de disparo. Si no lo vieron, pues trato de explicar todo esto. ¿Sí me escuchan? Sí, que ¿Sí lo Sí, vieron o profe. no? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Creo que no, dije. No está compartiendo pantalla. En el internet. por el clima, dije, Mande. no, que luego hay fallas por el clima, digo, como está lluvioso. Ajá. Miren, entonces pues creo que aquí la vamos a dejar porque no los escucho bien y ustedes yo creo que tampoco me escuchan bien. Entonces la vamos a dejar aquí en Es esto. que está lloviendo, profe. Sí. Y ya continuamos el día lunes. No sé si el día lunes vaya a haber actividades. No nos han dicho nada. Ya en todo caso que no haya o que haya, yo le aviso aquí a su jefe de grupo. ¿Sale? Es Día de Muertos. Así es.